Germán, ¿cómo elijo mi clase para Dungeons and Dragons? Oh, qué pregunta más difícil. ¿Te parece que hagamos este video para ayudarle a la gente a elegir según sus preferencias ideales? Menos mal, porque la cámara está grabando. Entonces, en este capítulo sin pantalla vamos a hacer esta guía de clases. Está pensada para principiantes o para jugadores que quieran experimentar con una clase nueva. Hablaremos de una comparación de dificultades, de qué nos sirven para poder orientarnos al elegir una clase. Se basa en 3 tramos de dificultad, en 3 aspectos relevantes del juego que un jugador o jugadora, sobre todo principiante, puede ayudarle a escoger su clase ideal. Mira, no debemos pensar esto, Nico, como una limitante, así como yo no puedo jugar esta clase si es que es muy difícil. No, para nada. Sino que como una orientación. Porque yo quiero ir aprendiendo a jugar cada vez mejor D&D y que el juego sea, esto es importante, atractivo para los demás, porque hay ciertas expectativas de que una determinada clase, un determinado personaje tenga ciertas capacidades y ciertas decisiones, pero que también sea satisfactorio para uno mismo. Porque más allá de que a algunos jugadores les gusta desafiarse y tener debilidad, etc., a uno también quiere que le vaya bien en este género épico que es el Dungeons and Dragons. Creemos que en el juego se producen expectativas entre quienes juegan. Se pueden subvertir, por supuesto, pero no se trata de eso esta guía, se trata de simplemente de cómo nos orientamos frente a estas expectativas. Así es. Por eso esta guía está pensada como una ruta para seguir nuevos desafíos y tratar de tener las mejores experiencias posibles. Tal vez yo ya terminé con todas nuestras clases marciales y ahora quiero aprender a jugar, a lanzar hechizos, y por lo tanto también es para ti este video. Si bien algunos podrían llegar a entender que esto es estamos tratando de imponer un estilo de juego basado en los bonos, en las tiradas, en el éxito, lo que en realidad queremos hacer con estos videos es explicitar cómo está diseñado el juego. Por ejemplo, que los guerreros están diseñados para guerrear. Está en su nombre, ¿no? Sí, suena absurdo, pero a veces se nos olvida y que jugar un guerrero que sea malo luchando puede ser un desafío para un rolero experimentado, pero alguien que está recién partiendo normalmente va a elegir un guerrero porque va a ser bueno para luchar. Con estos tramos de fácil a difícil, queremos decir que para entender bien la clase, sacarle provecho y disfrutar con una sensación de comprensión, es necesario contar con más experiencia, más guía o más aprendizaje. Sí, si un jugador quiere tomar una clase más difícil, sin experiencia, sin la disposición para aprender, es probable que no logre sacarle todo el provecho para lo que fue diseñada. Obviamente puede hacerlo, esto no hay una inquisición, digamos, y quizás lo disfrute mucho, pero seguirá siendo un potencial desperdiciado. Esto muchas veces puede ser un tema con el resto del grupo, por lo que hablamos con la guía de cada clase cuáles son los puntos que deben abordarse para hacer la experiencia de juego más grata para los demás también. Esto es un juego en equipo y por lo tanto tienes que jugar con tu equipo. Con esto entonces vamos a describir los 3 tipos de dificultad. El primero de ellos es la dificultad para crear al personaje. Esto retrata la complejidad que va a tener un jugador a la hora de crear un personaje, tomar las decisiones sinérgicas y mecánicas, también cuando avanzan en sus niveles. Hay clases que tienen decisiones muy simples, ¿no es cierto? De características, de elecciones de conjuros, subtipos, combinaciones con habilidades, dotes, raza u otros factores. Miles de otros factores. Este aspecto es bastante fácil de aprender. Si tienes la disposición, puedes entrar a internet, hay un montón de guías, nuestras propias guías. Puedes tener una muy buena guía dentro de la mesa de jugadores más veteranos o simplemente con ensayo y error a lo largo del tiempo. Y también es posible de sobrepasar completamente esta dificultad tomando personajes pregenerados. Por supuesto. Como lo que hacemos en la Forja de Aventurero, para la cual dejamos una tarjeta especial acá arriba. Y ya hablando propiamente tal de los tramos, nos encontramos con el tramo fácil, que para creación significa básicamente que o bien tomas pocas decisiones o todas las decisiones son muy simples. Porque son muy evidentes. Así de es. dónde poner puntajes de característica, tienes que elegir pocos conjuros probablemente, los recursos que tú tomes da lo mismo que elecciones tú tomes, todas van a estar igual de bien. Así es. Y nos encontramos aquí con los bárbaros, con los clérigos, con los druidas, con los guerreros, con los monjes y con los pícaros. Así es. Si te gustó este contenido, por favor, suscríbete al canal, hay muchos más videos. Luego tenemos el tramo intermedio, que ya son personajes que tienen que tomar algunas decisiones más complejas, que si toman un conjuro los lleva a un lado, que si toman un subtipo los lleva definitivamente a otro lado.
Y esas decisiones pueden tener unos efectos contraproducentes o sinérgicos dependiendo de cómo se van desarrollando. También tal vez distribuir tus características sea muy difícil o elegir dotes sea muy complicado. Y en este tramo entonces nos encontramos con los bardos, con los exploradores, con los magos y los paladines. El tramo difícil ya estamos hablando donde probablemente no solamente sea uno de los aspectos lo que tenga dificultad, sino todos. Sí. Elegir tu hechizo es difícil, elegir tus características es difícil. En el fondo, todas tus selecciones son trascendentales y tienes muchas decisiones que tomar. Y todas de alta complejidad y de alto impacto para todo lo que quiera llegar a ser y ser su personaje. Nos encontramos aquí con el artífice, el brujo y el hechicero. El segundo elemento de dificultad es la complejidad en términos de mecánicas, de las reglas del juego que subyacen a la clase y su diseño. Subyace a las reglas y se trata de la cantidad de mecánicas que están afectadas por las decisiones. Pucha, desde el combate, la preparación de los conjuros, la cantidad de conjuros que tienes que saberte, la resolución de problemas, las posibilidades que tienes dentro de eso, la capacidad para desarrollar o frenar el juego y en general de poder asegurar éxitos. Este factor solo se desarrolla con aprendizaje y experiencia y es una de las características que diferencia a los jugadores principiantes de los experimentados. Así es. En el tramo fácil, ¿no es cierto? Nosotros vamos a encontrar aquellas clases que ocupan pocas reglas, que ocupan pocas mecánicas o una sola, tienes que aprender una y que además puede ser muy general para todas las clases y para todo el juego. Exactamente, se trata de reglas comunes que te vas a tener que aprender sí o sí y de mecánicas especiales a tu clase que son simples. Y en este tramo encontramos a los bárbaros, a los guerreros, a los monjes y a los pícaros. Ya en el tramo intermedio encontramos mecánicas que son reglas del juego que son un poquito más específicas de la clase, que no cualquier jugador se va a tener que aprender, como por ejemplo el lanzamiento de hechizos. Así es, o algunas habilidades o situaciones muy recurrentes para esos personajes. Y en este tramo nos encontramos a los bardos, A los brujos, clérigos, exploradores, hechiceros y paladines. Hay hartos. Y con esto llegamos al tramo más difícil, que es cuando ya las reglas y las mecánicas involucradas en esta clase son muchas o muy complejas y que además tienen unos efectos muy importantes dentro del juego. Requieren preparación y también requieren ya haber sabido las otras reglas. Mucho conocimiento de parte de los jugadores. Así es. Y en este tramo encontramos a los artífices, a los druidas y a los magos. El tercer elemento de dificultad es propiamente el roleo o la interpretación del personaje. Sí, esta es una complejidad que no se relaciona con el éxito, sino con la satisfacción y la inmersión dentro del juego, ¿no, Germán? Mira, cuando los personajes interpretan mejor sus conflictos, sus tramas, sus ganchos narrativos, las relaciones que ellos tienen con los escenarios de campaña, es más satisfactorio. Sí, potencian la trama, la armonía, el humor y el incentivo a jugar de una forma comprometida. Exactamente. Algunas clases simplemente tienen un diseño que exige y que dificulta más, exigiendo como mayor actuación. Sí. Esta es una habilidad que se desarrolla fuertemente fuera del juego también, por lo cual no está determinado por la experiencia roleando necesariamente. Aunque la experiencia que tengan fuera del juego de rol puede ayudar mucho a prepararse como un buen jugador. Sí influye mucho en estos aspectos roleros la influencia del grupo, la disposición del grupo a efectivamente interpretar, a rolear. Sí. Esto diferencia mucho a los jugadores que son profundos, entretenidos, creativos, de los jugadores que son más bien superficiales. Y esto confiere un nuevo eje al juego. En el tramo más básico, más fácil, encontramos todas estas clases cuyas mecánicas ya no dan todas las herramientas para tener un rol dentro del juego. Y este rol, si bien está muy claro, es muy amplio también. Entonces las relaciones con otros personajes, con la sociedad, puedes hacer cualquier cosa y va a estar bien para esa clase. Encontramos aquí a los artífices, los clérigos, los exploradores, guerreros, hechiceros, magos y pícaros. El segundo tramo de dificultad es cuando ya hay algunos elementos con los cuales un jugador tiene que tener cuidado. Son un poco más rígidas tal vez. Más exigentes también. Te imponen ciertas cosas que tú tienes que resolver como un conflicto propio de la clase. Aquí encontramos entonces a los bárbaros y a los paladines. Y en el tramo más difícil, donde de verdad las mecánicas
ya transforman en un verdadero, no obstáculo, pero sí un desafío. Exactamente, Germán. La interpretación de estos personajes son aquellos que están tan compenetrados de la historia con sus mecánicas que necesitamos necesariamente resolverlo e interpretarlos ricamente para que tengan sentido. Y eso tiene que ser muy armónico con el grupo y también con el narrador. Definitivamente. Porque son personajes que por su dificultad pueden ser muy destructivos para la narrativa si es que no se pueden llevar bien. Como por ejemplo, tendríamos a los bardos, a los brujos, a los druidas y a los monjes. Entonces, lo que sugerimos es que tú te autoevalúes. Así es. En cada uno de estos tres aspectos, ¿dónde crees tú que estás? ¿Qué nivel de dificultad tú crees que puedes afrontar con el juego? Quizá esto no dé la clase que más te interesa jugar, pero probablemente sí te da la clase con la que podrías jugar más cómodamente, y tú ahí tienes un rango de comodidad donde probablemente vas a encontrar una clase que te guste. Obviamente, anda a buscar la clase que más te guste, para eso dejamos el video acá con el índice que te explica brevemente todas las clases, y después puedes ir a cada una de las guías en extenso para profundizar aquellas clases que más te hayan gustado. Esto además es un largo camino que se va explorando con el mismo personaje, pues su desarrollo existen miles de formas para aprender todo lo que quieras aprender. Una vez que tú tengas escogida tu clase, piensa en las fortalezas que esta tiene, aprende a jugarlas, disfrútalas, pero también ve cómo afrontar las dificultades que la clase te va a imponer. Recuerda que este juego puede parecer avasallador e intimidante al principio, pero nadie, Nico, nace sabiendo y está perfectamente bien no serlo bien al comienzo. La paciencia y un grupo amigable son las mejores condiciones para aprender y disfrutar el Dungeons & Dragons. Y los juegos de rol se aprenden jugando. Si te gustó este video, suscríbete a este canal donde tenemos muchos más videos para orientarte en jugar los juegos de rol. Y pincha la campanita para que los anuncios te lleguen cuando los estrenos se produzcan. Déjanos un like y un comentario, por ejemplo, ¿qué te pareció nuestra tabla comparativa de las dificultades? Entonces, con esto nos despedimos porque nos vamos a volver a ver sin pantalla.